El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos ya en el día jueves 4 de abril del año 2024. Esta mañana tenemos prevista una entrevista con el economista Larry Yumi Banda Montiel, economista de profesión, expresidente del Colegio de Economistas del Guayas. Estamos pendientes de dicha entrevista. Hasta mientras, vamos a revisar titulares en esta mañana fría. En Ibarra tenemos una temperatura de 14 grados, una percepción de temperatura de 14 grados, lluvias suaves, precipitaciones 40%, humedad 91%, vientos 5 kilómetros por hora en la mañana de este jueves. Sin duda, tome las precauciones del caso. Vamos a revisar titulares en este día jueves. Primicias.com, caso Plaga. 3 personas vinculadas a Norero transfirieron dinero a supuesta red de corrupción. Diario El Universo, Consejo de Participación Ciudadana, 3 presidentes en menos de un año en funciones. Terrible, ¿no?, lo que sucede en dicho organismo. Expreso, Fiscalía exhorta a Ronnie Aliaga a entregarse. Seguro que no lo hará. Expectativa, Gabriela Aguirre, nueva directora del Consejo de la Judicatura en Imbabura. Ojalá se les pueda entrevistar. A veces duran pocos meses y ni siquiera hemos logrado dialogar, como tampoco hemos hecho hasta ahora con las autoridades como el presidente de Melnorte o el gobernador de Imbabura. Expectativa también dice, gobiernos de Roldós, Hurtado, Bucarán, Gustavo Novoa, también de Palacio tuvieron un solo gobernador durante su periodo, en tanto que los gobiernos de Lazo, Moreno y Correa tuvieron más de 5 gobernadores, prácticamente cada 4 meses. Diario El Norte, Móvil del Norte genera campaña para evitar exceso de velocidad. ¿Cuál es el apuro de ir corriendo en esta ciudad pequeña a grandes velocidades? Más rápido es la muerte, ¿no? Ecoavisa, Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, dice que ciudadanía pide una transformación completa del CNE. La pregunta es, ¿y por qué se demoran? Teleamazonas, campesinos denuncian desalojo por red de tráfico de tierras vinculadas a Pablo Muentes, para variar. Bien, esto es expectativa, aquí y ahora, a través del periódico digital, La Clave de la Información. El Parque de la Juventud avanza. La construcción de esta obra anhelada por los ibarreños tiene una extensión de 26.353.30 metros cuadrados. Está ubicada en el sector de Yacucalle, entre la avenida Ricardo Sánchez, avenida Luis Abel Tafur y la avenida General Julio Andrade. Esta obra tiene como objetivo generar zonas de recreación, deportivas, sociales y culturales para la juventud ibarreña y sus familias. Al momento, la obra tiene un 10% de avance y consta de Casa de la Juventud, Plaza Lúdica,
lúdica, plaza conmemorativa, plaza mirador, cine urbano, 4 canchas deportivas, 2 zonas de juegos infantiles, zona ecuestre, áreas verdes, caminerías. Bien, 8 de la mañana y 5 minutos en expectativa. 8 con 5 minutos. Tenemos ya a nuestro invitado en la mañana de este día jueves, una mañana fría sin duda. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, nuestro personaje invitado, el economista Larry Yumibanda Montiel, economista de profesión, expresidente del Colegio de Economistas de Guayas, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, docente universitario, a quien le damos la cordial bienvenida en la mañana de este día jueves en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Economista, buenos días. ¿Cómo ve actualmente la situación que vive el país, el gobierno? Hace pocas semanas determinó que aquí había un conflicto armado interno, que se requería recursos para ello y por lo tanto planteó algunos cambios, algunos impuestos, como el alza del IVA, por ejemplo. ¿Cómo afecta el incremento en 3 puntos el IVA al tema de la economía ecuatoriana? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días también a toda la audiencia que lo sigue. Bueno, el conflicto armado interno existe, la inseguridad existe. Lo que me preocupa fueron las decisiones equivocadas, como por ejemplo aumentar el IVA para el financiamiento del conflicto armado interno. Vemos que una economía está estancada ya prácticamente 10 años, ¿sí? No es de ahora, viene del 2015 y no nos podemos recuperar. Tenemos un crecimiento promedio del 0.5%, y a eso usted le sube los impuestos, especialmente para la clase media y para la clase popular. El efecto va a ser contraproducente para el propio gobierno y también para la familia. Entonces, creemos que no fue la decisión correcta y ya se están viendo los resultados. Hay aumentos de precios en los bienes que graban IVA y hay aumento de precios de bienes que no, y bienes y servicios que no graban IVA. Entonces, el efecto siempre va a ser de golpear a los ingresos familiares y lastimosamente, en vez de eso de reactivar la economía, lo que hace es lastimosamente complicándola aún más, y especialmente al cierre de año. Había que tomar otro tipo de decisiones, otro tipo de alternativas. Por ejemplo, se menciona la focalización de subsidios porque el Estado subsidia el tema de los combustibles que no benefician precisamente a las clases desprotegidas, clases medias para abajo, ¿no? Sino a quienes, si tienen recursos o vehículos de alta gama, y pueden pagar unos combustibles sin subsidios, Larry. Claro, hay que poner en contexto, ¿no? Nosotros junto a Bolivia y a Paraguay somos las economías más pobres de América del Sur. Sí, junto a Bolivia y a Paraguay. Somos de las economías más pobres a nivel de América del Sur. Entonces, los precios subsidiados a los combustibles se dan en una coyuntura de darle un alivio. Acuérdense que los ciudadanos de ingresos medios, sí, a lo largo del año, destinan más o menos 2 a 3 meses para el pago de impuestos, tasas y contribuciones de su salario. Entonces, es una cifra muy alta. Entonces, están prácticamente ganando 9 meses, 10 meses aproximadamente. Somos un país donde existe muchos trámites para hacer diferentes actividades empresariales y especialmente personales. Se paga impuestos, tasas, contribuciones. En algunos casos se pagaron sobre tasas arancelarias, se pagan aranceles, etcétera. Entonces, lastimosamente, la situación es complicada y adicionalmente yo creo que el tema de los precios de los combustibles están financiados por las exportaciones de petróleo. Sí, están financiadas por la exportación de petróleo. Pero ahora, viendo el tema de la focalización de subsidio, estamos, creo que es el momento de tomar una decisión, pero revisemos qué tipo de combustibles se quieren eliminar. Entonces, quieren eliminar lo más fácil, lo que las familias de ingresos
medios que van a la gasolinera, que ponen eco y extra, porque la super ya está prácticamente sin subsidio, les quieren subir los precios, cuando deberían buscar otras alternativas de focalización, por ejemplo, el gas industrial y el diésel industrial, que ahí le puede generar ahorros para el gobierno de aproximadamente 400 o 500 millones de dólares. ¿Y por qué digo el gas industrial y el diésel industrial? Porque a lo largo de tantos años, el sector empresarial ha recibido incentivos tributarios y es el momento de cruzar cuentas. No estoy diciendo que el tema de los precios de los combustibles que están en las gasolineras no se deben aumentar. Sí se deben aumentar, pero en otro contexto, cuando la economía se recupere, cuando la familia de ingresos medios recuperen su capacidad adquisitiva, cuando se amplíe la base de clase media, porque en los últimos 10 años que le mencioné de estancamiento económico, la clase media se ha reducido en el 35%. Entonces, esa es la realidad. O sea, vamos a la focalización, pero vamos a la focalización del gas industrial y del diésel industrial. Y tengamos eso ahí hasta más adelante, ¿no? Claro. En el país, economista, hay un déficit señalado del 4.8% en relación con el PIB, el Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 5.747 millones de dólares de déficit. ¿Cómo cubrir esta brecha fiscal? Bueno, el mecanismo inicial es con deuda y segundo, siendo eficientes al momento de presentar la proforma presupuestaria. Entonces, no hay estrategias claras con respecto a la evasión fiscal, que es más o menos 5.000 millones de dólares, tanto en evasión fiscal de IVA como de impuesto a la renta, por ejemplo, por ahí. El tema de facturación electrónica debe profundizarse y de alguna otra forma tiene que abarcar a todas las actividades económicas del país, ¿sí? Sea que, por ejemplo, se desarrollen a través de la formalidad y especialmente con la informalidad. Yo creo que es el momento de profundizar esto. Segundo, el asunto de la optimización del gasto. O sea, hay gastos que no se pueden tocar, pero también hay un sinnúmero de partidas que, por ejemplo, son innecesarias, y especialmente los temas administrativos. Sí, porque hay muchos que dicen, no, hay que reducir el gasto, hay que votar policía, médicos, fuerza pública. No, ellos deben seguir trabajando, yo creo que están dentro de su función, pero hay otros, por ejemplo, que están en otras dependencias que justamente por la falta de recursos, este cuestión les paga un sueldo y no se ve prácticamente su trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido ahí hemos recomendado al gobierno nacional que se haga una reforma a la LOCEP, ¿sí?, a la Ley Orgánica de Servicios Públicos, para que se pueda contratar en el sector público tiempo completo y medio tiempo. Yo creo que eso sería un gran avance y le podría permitir al gobierno, ¿sí?, ahorrar miles de dólares, por no decir millones de dólares en materia de masa salarial. Ojo, no estamos hablando de despido, porque puede haber casos que en algunas instituciones sí se requieran el tiempo completo, como los maestros, como los médicos, pero en otros casos no. Por ejemplo, hay un instituto que se dedica a los temas espaciales. Entonces, imagínense, un asesor gana 3.000 y se le está pagando por no hacer absolutamente nada. Entonces, puede entrar en el proceso de contratación a medio tiempo y ahí se ahorra recursos del Estado. Es decir, usted dice, economista, que se podría diversificar. Es decir, si queremos generar empleo, una persona que trabaja en el sector público 8 horas, que trabaje 4 y dé oportunidad a otra porque trabaje esas otras 4. Sería así la propuesta, ¿no? Primero, la optimización de la masa salarial, ¿sí? Porque a medida que crezca la economía, va a crecer en los servicios públicos. Pero si la economía se comprime, los servicios públicos, obviamente, en algunos casos, quitemos educación, salud y seguridad, tienden a disminuir. Entonces, hay un sinnúmero de instituciones que lastimosamente no tienen razón de ser de comenzar a seguir los contribuyentes financiando. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de la Mujer. O sea, yo estoy a favor de la defensa de la mujer, claro, pero eso lo tiene que encargarse el Ministerio de Inclusión Social. Ajá. Es algo muy sencillo, entonces es un tema de unificación. Pero, y así hay un sinnúmero de casos adicionales. Entonces, pues yo digo, o sea, a veces yo creo que en el Ecuador, por querer atacar un problema, en vez de solucionar lo existente, buscan crear más burocracia que lastimosamente no se cuenta con financiamiento. Y le pongo otro ejemplo, ¿no? Constitucionalmente
se tiene que aumentar los presupuestos a educación y salud, ¿sí? Todos los años. Pero yo no veo aumento de escuelas, mejoramiento de la infraestructura escolar. ¿A dónde se están yendo los recursos? Al gasto corriente. Entonces, ese tema también tiene que ser revisado en materia legal, ya no constitucional, que los aumentos de educación y salud del medio punto porcentual que se tiene que dar de acuerdo a la Constitución, siquiera el 70% tiene que ir a obra de infraestructura, tanto hospitalaria como escolar. Y con eso vamos a reactivar la economía. Es decir, inversión pública para generar empleo y reactivar la economía. Pero por supuesto, pero para que haya un encadenamiento con el sector privado y se genere empleo. Porque los aumentos de educación y salud que se dan, ¿sí?, lastimosamente van a gasto corriente. Y eso es un tema que tiene que ser corregido. Porque eso, yo le hago la pregunta, se hacen todos los años aumentos de presupuesto, pero no vemos un desarrollo en materia de infraestructura, tanto escolar como hospitalaria, de calidad. Y el próximo año seguiremos hablando del aumento de los presupuestos de educación y salud y seguiremos viendo que no hay escuelas que se reparan, que no hay hospitales y cuya infraestructura no sea la adecuada. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar, y no por tema constitucional, sino por tema legal. Y también que habría que revisar el tema de los recursos que se van para financiar a los municipios, es decir, las transferencias a los GATS municipales, provinciales. No sé si hay control sobre eso. Ellos también tienen la facultad de contratar personal y se va también los recursos del Estado allí, por allí, ¿no? Sin controles. Sí, nosotros hemos hecho una revisión, no de todos los municipios, sino de unos 4 o 5 municipios, y nos hemos tomado la sorpresa de que de sus presupuestos, casi 20, 25%, máximo el 30%, destinan a obra pública, el 70% destina para gasto corriente. Entonces, así no va a haber obra. Yo creo que es el momento de ser eficiente. El tema es que, de acuerdo al COTAC, los gobiernos autónomos centralizados tienen autonomía financiera. Entonces ellos son responsables del manejo de los recursos. Por eso es que tampoco se ve por parte de los GATS, a pesar de que también hay una realidad, ¿no? El gobierno les debe recursos por lo que corresponde por ley. Pero a pesar de que se dan los desembolsos, la mayor parte de esos recursos va a gasto corriente y no va a gasto de inversión. Por eso es que se ve que no existe continuidad en el momento de elegir las autoridades seccionales, que cada vez están rotando, es porque no ven obra. Y cuando la persona que ingresa nuevamente aspira a hacer un cambio en la administración, no lo hace porque se siente atrapado en su propia administración. Entonces, eso también, a mi juicio, debería cambiar, pero eso ya es una labor que le compete a los organismos de control. Entonces, pero el Estado debería también condicionar por ley, o sea, debería haber una reforma del COTAC para que los presupuestos sean mejor manejados por los gobiernos autónomos descentralizados. Economista, ¿qué tan preocupante es la situación del país en cuanto a la caja fiscal? Porque hemos visto en las últimas semanas, los últimos meses en este gobierno, que no hay recursos para pagar sueldos y tienen que pedir prestado, no sé si organismos internacionales, para pagar la nómina. Entonces, eso significa que no hay dinero o no hay plata, parodiando a lo que decía Milei en Argentina. Mire, le voy a poner un ejemplo de una familia. Cuando las familias se sienten ahorcadas por las deudas, toman decisiones, van eliminando ciertos gastos hormigas y buscan más ingresos. Y con eso, en un proceso de meses o años, logran balancear sus presupuestos. Lo mismo puede ocurrir en el Estado ecuatoriano, ¿sí? Yo creo que es el momento de aplicar la metodología de base cero, que le va a permitir tener, ahora sí, los gastos que son necesarios para el país. Y también buscar nuevos ingresos. Sí, buscar nuevos ingresos. Y los ingresos están, el tema es que no se hacen los controles. O, por ejemplo, se establece, y esto es un tema que también el gobierno tiene que poner sobre la mesa, gastos tributarios que son más o menos en el orden de 6.000 millones de dólares. ¿Qué son los gastos tributarios? Son los que dejan de percibir el gobierno porque generan exenciones, exoneraciones y devoluciones de impuestos. Y les pongo un ejemplo clarísimo. En el país se devuelve IVA a las grandes aerolíneas porque compran combustible. O sea, ese tipo de distorsiones tienen que eliminarse. Y yo creo que en ese sentido, primero, bajamos gastos y segundo, aumentamos los ingresos y vamos balanceando los presupuestos, porque los déficits fiscales se solucionan con crecimiento económico y un correcto
manejo de las finanzas públicas. Alguien dijo, comentando respecto del Seguro Social, que se acerca el momento en el cual el IES no podrá honrar el pago de las pensiones jubilares. ¿Pero quién ha generado el problema del IES? Los gobiernos, pues. Claro. ¿Quiénes manejan el IES? ¿Quién es el presidente del directorio del Consejo del IES? Los gobiernos. ¿Quiénes le han prestado el Seguro Social y no le pagan? Y si le pagan con bonos. El gobierno. Hace poco hubo una iniciativa histórica de la ciudadanía en reformar la ley de seguridad social y la ley del Banco de los Afiliados, y no pasó absolutamente nada, se mantuvo el status quo. Y cuando digo que se mantuvo el status quo, es que se mantuvo el gobierno como presidente del directorio del Seguro Social. ¿Qué tiene que ser el gobierno en el Seguro Social? Solo el gobierno de Lazo le prestó 4.500 millones de dólares, no se diga los gobiernos anteriores. Y este gobierno, en la reforma presupuestaria, va a seguir en la cuestión de emisión de bonos para que el BIE los compre. Entonces, así van a quebrar el Seguro Social. ¿Y cuál es la solución del gobierno? Aumentarle el porcentaje de aportación de los trabajadores. Pues. Esa es la realidad, o sea, ni siquiera existe estudio actuarial. ¿Quiénes son los responsables? El gobierno. El último estado actuarial es del año 2018. Entonces salen los voceros del gobierno a decir, es que el seguro está quebrado. Claro, lo quebraron los gobiernos. Y hay que aumentarle las aportaciones a los trabajadores. Entonces la culpa es de los trabajadores para financiar un problema que generó el propio gobierno. Y así no se puede seguir. El seguro debe ser manejado por los dueños de seguro, que son los afiliados y los jubilados. Pero los afiliados y los jubilados tienen que delegar la administración a empresas de trayectoria internacional para que los manejen bien y tengan rentabilidad. Y una vez que el Seguro Social tenga la rentabilidad, ahora sí yo creo que el gobierno debe salir de ese 40% que por ley entrega al fondo de pensiones. Y con eso el gobierno también sale ganando porque destina menos recursos a su presupuesto, que son más o menos 3.000 millones de dólares, a un seguro social que, dadas las condiciones, los necesita, pero cuando el Seguro Social cambie su administración y el gobierno no meta los tentáculos, el gobierno ahora sí podría destinar menos recursos porque el Seguro Social va a ser más rentable. Una última inquietud, economista, de cómo estamos en el tema de la deuda externa. ¿Cuánto estamos endeudados los ecuatorianos? Bueno, la deuda de todo el sector público incluye los GATS, incluye Petroecuador, incluye el gobierno central, los gobiernos autónomos centralizados. Estamos en la cifra de 80.000 millones de dólares. El tema es que tenemos que pagar en el corto plazo amortizaciones de capital que bordean entre los 4.000, 4.500 millones de dólares, y eso es muy fuerte. Por eso es que es necesario hacer una especie de reestructuración de la deuda de la otra parte de los tenedores de bonos. Con el Fondo Monetario Internacional también tenemos que entrar a un proceso de renegociación. Pero el tema es que las renegociaciones se hacen, las reestructuraciones de deuda se hacen, pero los gobiernos no son efectivos al momento de aprovechar cierta disminución de capital y de intereses, porque en vez de generar crecimiento económico, van hacia medidas que de alguna otra forma generan empobrecimiento del país. Por ejemplo, el gobierno hace poco estableció una especie de canje de deuda con el Banco Central, y me parece bien, pero sube el IVA. O sea, por otro lado, trata de incentivar la actividad turística, pero sube el IVA. Entonces, se promueve la oferta, se promueve la producción, pero se castiga el consumo. Entonces, eso, lastimosamente, cuando hay medidas contraproducentes, no arroja nada bueno. Y esto se ve reflejado ya al cierre de año. Hay pronósticos del Banco Mundial que la economía va a cerrar 0.7%. El Banco Central dice el 1%, pero es el crecimiento, uno de los crecimientos más bajos de América Latina. Entonces, ¿por qué los otros están creciendo y Ecuador no? Por temas de medidas económicas y por gestión administrativa y fiscal de los gobiernos. Muy bien, quiero agradecer al economista Larry Yumibanda Montiel, con todo respeto. Le han dicho que se parece un poco a un expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sí, me han dicho, pero coincidencia de la vida, pero yo tengo un pensamiento muy distinto al comandante Chávez. Claro, físicamente me refería. Gracias, economista, por la entrevista. Que tenga un buen día. Gracias, un abrazo, buenos días. Un abrazo, buenos días. Muy bien, el economista Larry Yumibanda Montiel, analizando el tema económico del país.
muy parecido, ¿no?, a Hugo Chávez, el fallecido expresidente de Venezuela. Bien, 8:24. Volvemos enseguida. El Parque de la Juventud avanza. La construcción de esta obra anhelada por los ibarreños tiene una extensión de 26.353.30 metros cuadrados. Está ubicada en el sector de Yacucalle, entre la avenida Ricardo Sánchez, avenida Luis Abel Tafur y la avenida General Julio Andrade. Esta obra tiene como objetivo generar zonas de recreación, deportivas, sociales y culturales para la juventud ibarreña y sus familias. Al momento, la obra tiene un 10% de avance y consta de Casa de la Juventud, Plaza Lúdica, Plaza Conmemorativa, Plaza Mirador, Cine Urbano, 4 canchas deportivas, 2 zonas de juegos infantiles, zona ecuestre, áreas verdes, caminerías. Ocho 25 minutos. Siguen los inconvenientes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3 presidentes en apenas 6 meses. Ayer fue removida de su cargo la presidenta Nicole Bonifaz. Hay un nuevo presidente, Andrés Fantoni. A los ciudadanos, a los mismos consejeros y también a los medios de comunicación. Por favor, por Dios. Por favor, continuando con la sesión ordinaria número 14, y una vez resuelta la apelación planteada, señor secretario, secretaria. Solo un tema. Y aquí también debería existir una causal de excusa de la consejera Berthe Soto por esta misma razón. Qué lástima, consejero Juan, que usted avale estos casos, porque usted es el primero que dice que denuncia los casos de corrupción. Pero entra y sale, señorita presidenta. Usted entra y sale, o sea, está aquí en la institución. De la cara. O sea, aquí está. De la cara, en vez de estarse paseando por todo lado haciendo un show. Señores medios de la prensa, señor vicepresidente, la señora Bonifaz se merece el derecho a la defensa, pero no se vaya, señora Bonifaz. Usted defiéndase. Siéntese y defiéndase. Defiéndase. Por favor. Bueno, solo una cosa, permítame. Señor presidente, primero punto de orden después de esto. Por favor, punto de orden. A ver, usted está... Continuando con la sesión. Señora, primero, no puede haber un tema de apelación. Segundo, he dicho por qué razón existe una causal de excusa de la consejera Berthe Soto, por lo que hoy yo iba a presentar ante este pleno en el orden del día. Así que eso les dejo claro a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los consejeros. Qué lástima que apoyen este tipo de cosas. ¿Sabe cómo le apoyo? Tome y la palabra y porque esta sesión está suspendida. Ya lo he dicho como 3 veces, está suspendida. Punto de orden. Bochornos permanentes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tienen que nombrar autoridades de control, 36 aproximadamente, han nombrado apenas 2. Y el tiempo en que lo han invertido es la gran pregunta y la gran inquietud. 8:27 en expectativa. El fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, informó sobre la ejecución de un operativo en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, al que han llamado el tema de precisamente operativo Plaga. Escuchemos. Esta madrugada, la Fiscalía General del Estado y unidades especializadas de la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en varias provincias del país, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada. En el caso Plaga, como se lo ha denominado, se investiga una presunta organización delictiva que estaría integrada por policías, personas que ocuparon cargos públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces. Estos últimos habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que personas sentenciadas obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad a través del otorgamiento de acciones constitucionales obtenidas con argucias jurídicas y abusando del derecho. El objetivo, asegurar impunidad como delitos fines
al de la delincuencia organizada se cuentan tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o lavado de activos. 8:29. Un video de Sade Fritzi, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, fue viralizado por una declaración que hizo la joven ministra sobre el tema de la Amazonía ecuatoriana. Hay mucho nerviosismo en la ministra de Ambiente. Sea un país, sea una región que la población por fin vea estos recursos, ¿no? Y haya desarrollo en la población, básicamente es lo que quiero decir. Me disculpo, o sea, mi fuerte es gestora de proyectos. Entonces aquí, como dijo el señor asambleísta Guido Vargas, nosotros somos menos politiqueros, más en territorio, más en acción. Entonces nos medimos por resultados. Bien, 8:30, las declaraciones que causaron polémica por parte de la ministra del Ambiente, Sade Fritzi. Seguimos informando. El doctor Giovanni Crespo, abogado de Ronnie Aliaga, luego de que dejó en la Fiscalía del Estado, en donde presentó el documento que acredita las pericias de las supuestas conversaciones entre Ronnie Aliaga y la fiscal Diana Salazar. Miércoles, en abril de 2024, comparecimos a Fiscalía General del Estado. Hemos presentado el documento que acredita las pericias de las conversaciones mantenidas entre mi patrocinado, el señor Aliaga Santos, y la fiscal general del Estado. Es esto el clamor popular que existía respecto a la difusión de la información que la hizo mi patrocinado a través de sus redes sociales. Hoy entregamos la pericia internacional que acredita los chats entre mi patrocinado y la señora fiscal general del Estado. Bien, en otra noticia, para el 12 de abril, viernes 12 de abril, se ha anunciado una marcha pacífica en respaldo a la fiscal Diana Salazar por parte de un frente cívico formado en la ciudad de Ibarra. Ayer se dio una rueda de prensa sobre este tema. Estaremos comentando informando respecto de este evento que se realiza el viernes 12 de abril. Se convocó a esta rueda de prensa, apenas asistieron 2 o 3 medios de comunicación. Pero bueno, allí estuvo expectativa para informar. Que tengan un buen día, amigos y amigas, en esta mañana fría en la ciudad de Ibarra, 14 grados centígrados de temperatura. Hasta vernos el día viernes con más noticias. Que la pasen bien. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.